Muy buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre las herramientas aplicadas para modelar datos. Comencemos con el diagrama de flujo, que es un esquema que representa un procedimiento indicando todos sus pasos de manera secuencial. Sus principales símbolos son inicio-final, que representa el inicio y el final de un proceso; entrada-salida, que representa la lectura de datos en la entrada y la impresión; decisión, que permite analizar una situación según si la respuesta es sí o no; proceso, que representa cualquier tipo de operación; y por último, la línea de flujo, que indica el orden de la ejecución de las operaciones. Diccionario de datos. Un diccionario de datos mapea los elementos de datos, aclara las relaciones y garantiza una interpretación homogénea de la base de datos. Contiene dos tipos, que es el diccionario de datos activos, que está vinculado a la base de datos que representa y se actualiza automáticamente, y los diccionarios de datos pasivos, que operan independientemente de la base de datos que representan, pero necesitan actualizaciones manuales para alinearse con el estado actual de la base de datos. Diseño preliminar externo. Define la interfaz del usuario y la interacción del sistema con los usuarios y otros sistemas. Sus principales características son la interfaz de usuario, que se diseña en las pantallas, formularios y otros elementos visuales. Luego tenemos la experiencia del usuario, que se considera cómo los usuarios navegarán por el sistema y cómo se sentirán al interactuar con él. También están los prototipos, que se pueden crear de baja fidelidad, como los bocetos, o de alta fidelidad, maquetas interactivas, para visualizar cómo será el sistema. También tenemos los requisitos funcionales y no funcionales, que identifican y documentan los requisitos que el sistema debe cumplir, tanto en términos de funcionalidades específicas como de aspectos como rendimiento, seguridad y accesibilidad. Y por último tenemos la interacción con otros sistemas, que define cómo el sistema se comunicará con otros sistemas y aplicaciones. Diseño de la estructura jerárquica del sistema. Se refiere a la organización y clasificación de componentes del sistema en niveles jerárquicos. Su importancia se basa en cuatro formas, que son la claridad y organización, que proporciona una visión clara de cómo se organiza el sistema, lo que facilita la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo. También tenemos el mantenimiento y actualización, que simplifica el mantenimiento y la actualización del sistema, ya que los cambios en un componente pueden realizarse con un impacto mínimo en otros componentes. También está la documentación, que facilita la creación de documentación técnica, ya que se puede describir cada nivel y componente de manera clara y estructurada. Y por último, la gestión de proyectos, que ayuda en la planificación y gestión de proyectos, al permitir la asignación de tareas a diferentes equipos e individuos según la jerarquía del sistema. Diseño de formatos de entrada y salida. Se refiere a la creación de las estructuras y presentaciones que utilizarán los usuarios para interactuar con el sistema, así como la forma en que el sistema presentará la información resultante. Los diseños de formatos de entrada son las estructuras que los usuarios utilizan para ingresar datos en el sistema. Estos pueden incluir formularios, pantallas de entrada y otros mecanismos de captura de datos. Y los diseños de formato de salida son las estructuras que el sistema utiliza para presentar información a los usuarios. Esto puede incluir informes, pantallas de resultados y mensajes de confirmación. Por último, tenemos el modelo entidad de relación, que es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes en una base de datos, así como sus interrelaciones y propiedades. Sus elementos son las entidades, que se presentan gráficamente mediante un rectángulo y su nombre va en el interior. Le siguen los atributos, que se presentan gráficamente mediante un círculo o eclipse. Su nombre va en el interior y van unidos con una línea a su respectiva entidad. Y por último tenemos las relaciones, que se presentan gráficamente mediante un rombo y su nombre va en el interior y une una o más entidades. Muchas gracias.